Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado tan claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las cosas, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y por qué digo que aquí el apóstol Pablo está hablando de la experiencia? Porque está haciendo muchas preguntas que solo los Gálatas pueden contestar, ¿cierto? ¿Cómo recibieron al Espíritu? ¿Cómo obra Dios entre ustedes? ¿Cómo han padecido tantas cosas en vano? Son cosas que solamente ellos pueden responder porque solamente son cosas que ellos han vivido. Ahora, fíjate que aquí en este versículo, el apóstol Pablo, o en estos versículos, perdón, el apóstol Pablo empieza hablando desde que ellos escucharon el Evangelio. Todos aquí han escuchado el Evangelio, casi estoy seguro. Todos ustedes. Pero mira, dice el apóstol Pablo en el versículo 1. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros. Él empieza desde el momento en el que ellos escucharon el Evangelio, desde que Jesucristo fue claramente presentado a ellos como crucificado. No sé si a ti te causa un poco de sorpresa este versículo, a mí sí, porque tal vez yo podría haber dicho, bueno, con que hubiera dicho, a ustedes se les presentó Cristo, con eso hubiera sido suficiente. Pero me causa un poquito o me causó curiosidad esta semana por qué le puso ahí crucificado, por qué le agregó eso. Y yo pienso que Pablo fue bastante intencional en agregar esto para presentarlo como crucificado, porque el mensaje mismo de Cristo contradice la mentira de que uno es salvo por medio de la fe y las buenas obras. ¿Cómo está así? Bueno, piensa en lo que es el Evangelio. El Evangelio comienza enseñándonos que nosotros somos criaturas de Dios y que dependemos de Dios para todo. Y que como Dios es el dueño y señor del universo, Él tiene derecho a gobernarnos como Él quiera, porque somos suyos, somos sus criaturas. A Él le corresponde gobernar, a mí me corresponde obedecer. De Él es mandar, de mí es escuchar y seguirlo y amarlo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros también nos damos cuenta de lo que es el pecado. El pecado no es simplemente un error. Nos damos cuenta que pecamos porque nosotros fallamos en someternos a lo que Dios nos ha dicho. Y deja tú, algunos de nosotros no simplemente fallamos en someternos, algunos de nosotros no queremos someternos, no nos importa someternos, no buscamos someternos. Desearíamos que Dios no existiera para poder vivir nuestras vidas como nosotros quisiéramos, buscando darle la vuelta, escondiéndonos para desobedecerlo. Así son las personas naturalmente. Así vivimos tú y yo mucho tiempo, lejos de Dios, sin buscarlo, sin amarlo, sin quererlo. Nosotros amamos nuestro mal, naturalmente. Es como dice el Evangelio de Juan, que la causa de la condenación de los hombres es que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y me encanta que Juan use esa palabra, dice, amaron las tinieblas de la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Me encanta que use esa palabra porque eso significa que ellos no desean arrepentirse. Ellos no ven nada malo en su vida. Ellos piensan que están bien. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, cuando mi mamá me traía el Evangelio a mí, yo me enojaba mucho. Diciéndole, ya vas a empezar otra vez, mamá. ¿Cierto? Amaron más las tinieblas que la luz. Amamos nuestro mal sin importarnos obedecer a Dios. Y así llegamos a ser culpables, porque rompemos su ley. Pero todavía más, llegamos a hacernos inmundos delante del Dios bueno, porque nosotros toleramos y abrazamos nuestra maldad. Y ahora, entendiendo eso,
nosotros nos damos cuenta que para nosotros solo hay castigo y condenación, porque eso es lo que la justicia de Dios exige. Dios, siendo bueno y siendo justo, exige que los pecadores sean castigados. Dios dejaría de ser bueno y justo si no castigara a los malvados. Piénsalo un momento, por favor. Ayer hablaba con Job y estábamos hablando acerca de algunas cosas, pero lo que me sorprendió mucho de Job, dijo, papá, yo no pensé que Dios se enojara, yo pensé que Él nunca se enojaba. Dije, oh, sí, Él se enoja. Él se enoja. Y empezamos a hablar de lo que Él odia. Que Él Él odia los labios mentirosos, que Él odia a las personas orgullosas. ¿Cierto? Y empezamos a hablar de eso, y Job decía, ok. Naturalmente a nosotros eso no nos interesa. Nosotros pensamos que Dios siempre tiene que ser misericordioso con nosotros para que Él sea bueno, pero la verdad es que no. Precisamente porque Él es bueno, Él castiga a los malvados. Y nosotros esperamos en eso, y nosotros deseamos eso, que un día Él venga y quite toda la maldad del mundo. La cuestión con el pecado para nosotros es que nosotros naturalmente no entendemos lo que Romanos dice, que la paga del pecado es muerte, que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos aleja de Dios, porque Dios estableció en el libro del profeta Ezequiel que el alma que pecare, esa debe de morir. Y no nada más desde ahí, lo dijo desde el Edén, ¿recuerdan? Cuando Adán y Eva iban a comer del fruto, dijo, no coman porque si lo hacen de cierto morirán. Dios estableció que las personas que le desobedecen, lo correcto, lo justo, lo adecuado es morir, por cuanto ellos han desobedecido a su Creador y se han rebelado contra Él. Pero nosotros pensamos que el pecado son simplemente errores, equivocaciones. Y nos justificamos naturalmente diciendo, bueno, todos son pecadores, yo no soy perfecto y tú no tienes el derecho de juzgarme a mí porque tú tampoco eres perfecto. Pero el pecado no se trata de una equivocación nada más. No se trata simplemente de algún error que cometemos en la sociedad porque la sociedad nos dice que eso está mal. El pecado es un término teológico y nosotros tenemos que aprender a medirlo así. Nosotros tenemos que empezar a medirlo en base a lo que Dios mismo ha dicho acerca del pecado y de lo que hace. Y a menos de que nosotros veamos nuestras faltas así, medidas por la ley de Dios y alumbradas por su santidad, nunca vamos a poder ver nuestro error y nunca vamos a ver nuestra maldad. Nunca las consideraremos pecado a menos de que nosotros las midamos con la ley de Dios y las comparemos con su santidad, que las alumbremos con eso. Por favor, yo no quiero que ustedes piensen que el pecado es simplemente equivocarse, como lo hace todo el mundo, o que cada quien tiene sus defectos o sus malos hábitos. El pecado es una ofensa contra Dios que nos separa de Él y que exige que nosotros seamos castigados por eso. Hay un libro que me gusta mucho de oraciones que escribieron unos señores que llaman los puritanos, que se llama El Valle de la Visión. Y en una de esas oraciones, un hombre escribe y dice, por favor, Señor, haznos comprender que el grado de nuestra falta corresponde al grado de la dignidad de la persona que nosotros ofendemos. Te vas a decir, ¿cómo así? Bueno, piénsalo por un momento. Yo este ejemplo ya se los he dado, pero si yo le digo a Job que es bien chafilla, pues no va a pasar nada. Si me digo a mí mismo, ¿cómo estás, menso? Si yo se lo dijera a alguno de ustedes, pues sería algo inadecuado, ¿están de acuerdo? Si yo se lo dijera a alguno de mis hermanos, pues nos reímos y no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo estás, menso? Y de ahí no pasa. Pero si yo se lo dijera a mi mamá, ustedes empiezan a menear la cabeza. Y no. Algunos de nosotros que nos tocaron buenos trancazos, abrimos los ojos y decimos, no, nunca le digas eso a tu mamá porque te va a pegar. Si le dijeras eso a tu papá, tal vez sería peor, ¿no? Porque la ofensa es proporcional a la dignidad de la persona que nosotros ofendemos. Cuando nosotros ofendemos al Señor, ofendemos al Rey de todo. No son simples equivocaciones. No es algo pequeño lo que nosotros hacemos. Nosotros ofendemos a la persona más digna de amor y de respeto y de lealtad de todo el universo.
Por tanto, el darnos cuenta de nuestro pecado es lo que es la consecuencia natural de que nosotros seamos expuestos a la santidad de Dios. Por favor, por favor, también nunca pienses que simplemente estar triste porque fallas, o sentirte mal porque hiciste algo inadecuado, o sentirte derrotado por tus fracasos, o no poder comportarte de cierta manera. Por favor, no pienses que simplemente porque tú te sientes así comprendes la gravedad de tu pecado. Es hasta que tú comprendes algo que yo llamé la ofensa a Dios, la pecaminosidad de tu pecado. Es hasta que tú te das cuenta de verdad cuán podrido es lo que tenemos adentro del corazón y cuánta maldad tenemos, que nosotros podemos decir entonces, yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me perdone. Yo necesito ayuda porque yo no me puedo salvar a mí mismo delante de Dios. Y las personas dicen, bueno, sí, pero haces cosas malas, pero también haces cosas buenas. Y tú esperas que las cosas buenas sobrepasen a las cosas malas. Entonces, por eso Dios, pues, puede estar feliz contigo, ¿no? Y, y yo diría, claro, se los decía también la otra vez, porque un señor atropelló a un niño y le dijo al juez, señor, atropellé a un niño, pero ya pagué mi predial y mi revalidación vehicular y hice dos cosas buenas y una mala. Entonces, sería una tontería pensar así, es una ridiculez pensar así. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos delante de Dios, es que nosotros podemos decir, yo necesito un Salvador. Porque no puedo salvarme de mis pecados, porque no puedo salvarme de mis errores, porque he hecho muchas, muchas, muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Por eso creo que el apóstol Pablo pone ahí literalmente que se fue presentado Jesucristo crucificado. ¿Cómo crucificado? Porque el presentar a Jesús así invalida o rectifica esa enseñanza mala de que ya ves, tú también te tienes que portar bien para poder ser salvo. Sí la fe, pero también portarte bien, también cumplir con ciertas ceremonias, cumplir con que tengas tu primera comunión y confesarte, también con que cumplas ciertas cosas. No puedo hacerlo, porque tengo muchos, muchos pecados a mi cuenta. Y las cosas buenas que yo hago no borran las malas que he hecho. No lo hacen. Yo necesito que Jesús me salve. Yo necesito un Salvador. Entonces toma sentido lo que Cristo hizo. Cuando yo me doy cuenta de eso, cuando yo comprendo que no puedo salvarme a mí mismo, entonces tiene sentido lo que Jesús ha hecho por nosotros, que Él haya venido a salvarnos de nuestros pecados, que haya tomado nuestro lugar en la cruz, que haya muerto, que haya resucitado, que haya ascendido ahora y que ahora Él esté vivo para perdonar a todos aquellos que creen en Él. Me encanta esta palabra que pone ahí en el versículo 1 el apóstol Pablo como presentado, porque la palabra en griego es prografo, es una señal pública para todos, visible. Yo lo pondría ahorita como algún espectacular. Una señal grandota, clara, a la luz de todos, que dice exactamente lo que tienes que hacer, cómo hacerlo. Jesús fue presentado así a ellos, claramente, abiertamente, simple, sencillo a ellos. Pero lo que fue presentado a ellos no simplemente fue que Jesús vino y ya, como si fuera un personaje histórico y ya. No simplemente fue una historia, a ellos les fue presentado también lo que su muerte significó, lo que Él hizo, cómo nos salvó. Toda la teología que hay detrás de la muerte de Jesús fue presentada para ellos, de modo que para ellos fue clarito, como si ellos lo hubieran visto morir y como si ellos dijeran, sí es cierto, Él murió por mí. De esa manera fue como ellos vieron a Jesús crucificado. Ellos vieron a Jesús tomar su lugar, su culpabilidad, y cómo Jesús le dio a ellos su justicia también. Y siendo esto así, el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Jesucristo fue ya presentado claramente de entre ustedes como crucificado. Como diciendo, ¿de veras? O sea, tú te diste cuenta que no puedes salvarte, tú sabes que eres pecador, tú lo sabes, tú entiendes.
Tú sabes de Dios, tú sabes que has fallado, tú comprendes la gravedad de tu mal, tú sabes que no puedes salvarte, que Jesucristo fue presentado delante de ti, Él te salvó, Él te dio su justicia, Él te perdonó, y quieres regresar a la ley, a cumplir los ritos y las ceremonias, a hacer lo que no pudiste hacer, a querer presentar tu justicia delante de Dios por las cosas que haces, esas cosas tan débiles, tan imperfectas, porque como si el apóstol Pablo les dijera, ustedes saben, como ustedes y yo lo sabemos, lo poco fieles que somos, lo débiles que somos en hacer lo que es correcto. ¿Tú lo sabes? ¿De verdad quieres que Dios te juzgue porque eres buena en base a la bondad de la persona que eres? El apóstol Pablo les pregunta, o les dice esto: Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Ustedes lo vieron, ustedes lo comprendieron. El querer justificarnos delante de Dios por medio de las cosas que hacemos es una tontería. Y no hay otra palabra para poder decirlo. Porque ninguno de nosotros cumple la ley perfectamente. Y como aprendimos semanas anteriores, la ley nunca se dio para que nosotros fuésemos salvos. La ley nos enseña nuestra propia maldad. La ley hace que nosotros entendamos nuestra necesidad de un Salvador. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes. Nomás díganme una cosa, dice el apóstol Pablo. Solo quiero saber una. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente no fue por las obras de la ley. No es como que si ellos tuvieran que hacer algo para que entonces Dios mandara su Espíritu. Nosotros recibimos su Espíritu como un don. Y mira, me encanta la pregunta porque dice, recibieron el Espíritu. No dice, obtuvieron el Espíritu, ¿verdad que no? No dice, ganaron el Espíritu. Dice, recibieron como un don, como un regalo. ¿Cierto? Nosotros sabemos que eso fue así porque el Señor Jesús dijo en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula. Entonces, ¿cómo vino a nosotros el Espíritu Santo? ¿Por nuestras obras? Según el Señor Jesús, no. Es un don del Padre, ¿cierto? También dijo en Juan 14:26, unos versículos después, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Nuevamente, eso no es así. Y miren, si tú eres cristiano y tú te has preguntado alguna vez cómo y cuándo recibiste el Espíritu Santo, dice Efesios 1:13. Escucha, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, él es Jesús, ¿ok? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue en ese momento, cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, que Dios nos selló con su Espíritu. Dios nos dio su Espíritu a nosotros en ese momento. En ese momento. Me encanta que dice aquí en Efesios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuándo Dios prometió que nos daría el Espíritu Santo? En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, este es un texto que ya hemos estudiado otras veces, solamente se los quiero traer aquí. Ezequiel 36:24 dice lo siguiente: y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Aquí está hablando el Señor, ¿ok? Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré, y les daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. De todas estas cosas que te acabo de leer, ¿cuántas cosas tenían que hacer los hombres? ¿Cuántas?
El Señor dice, yo los tomaré y los recogeré y los traeré y esparciré agua limpia sobre ustedes y los limpiaré de todos sus ídolos y les daré un corazón nuevo y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré uno de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que ustedes anden en mis preceptos. ¿Cuántas cosas teníamos que hacer nosotros? 0. ¿Cuántas cosas hizo Dios acá? Todas. Todas. El asunto de la salvación no tiene que ver con lo que hago yo al final. Tiene que ver con lo que Él ha hecho por mí. Todo lo que Él ha hecho por mí. Todo en la salvación que nosotros proclamamos en esta iglesia tiene que ver con lo que Él ha hecho por nosotros. Como dice el libro del profeta Jonás, la salvación es del Señor. No nuestra, no por nuestras obras, sino por sus obras. Y en ninguno de los textos que mencionamos antes, tampoco se menciona que nosotros tengamos que hacer algo para recibir el Espíritu. Jesús dijo que su Padre enviaría su Espíritu. En Efesios 1:13 leímos que Dios nos sella cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos con fe. Y tú vas a decir, oh, ya ves, ahí está, yo creí. Yo creí. ¿De verdad tú creíste? ¿Y eso qué es? ¿Qué obra hiciste cuando tú creíste? ¿Sabes cuál? Ninguna. Tú simplemente dijiste, pues sí. Así como yo te puedo decir, mira, la pared es blanca, ¿ya viste? ¿Lo crees? ¿Tú qué me vas a decir? Déjame salgo y me doy 3 vueltas al edificio y ahorita te digo, ¿no? La verdad no. Simplemente dices, sí, ahí está. No hay obras en el oír con fe. No hay obras en el oír con fe. Pablo trae a la mente de los Gálatas su propia experiencia de salvación para que evidencien la falsedad de esta enseñanza torcida, malvada de los judaizantes, en la que ellos dicen que con cumplir ciertas obras, pues ya con eso es necesario. Cumples obras y tienes fe con eso. Ya, ¿no? Y el apóstol dice, pues ¿cuáles obras hicieron cuando el Señor los salvó? ¿Qué hicieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le ofrendaron? Nada, fue solo oír con fe. Y antes de avanzar otro poquito más con esto, yo tengo que decirles algo y tengo que subrayar esta frase que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, que dice, ¿recibieron al Espíritu Santo? Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y yo quiero resaltar esa frasecita de 3 palabras. Recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero subrayar. Y quiero preguntarte algo. ¿Puedes leer estas palabras con dulzura? ¿Puedes leerlas con asombro? ¿Puedes encontrar en ellas consuelo y fuerza? Tú recibiste el Espíritu Santo. ¿Puedes encontrar en estas palabras alegría? ¿Puedes decir, yo recibí el Espíritu Santo con gozo en tu corazón? Todas las personas que creen en el Señor Jesucristo como su única fuente de salvación y de justicia delante del Padre, todos ellos pueden disfrutar de este milagro, que es un milagro que va más allá de cualquier idioma que nosotros tengamos en la tierra, más allá de las palabras de los ángeles. Que Dios me haya dado su Espíritu a mí y a ti, si eres cristiano. Él vive en mí. ¿Te das cuenta de lo grandioso de esas palabras? Él vive en mí. Él tomó mi espíritu malvado y muerto en delitos y pecados. Él tomó todas mis ofensas a Él, las perdonó y trajo su espíritu para que yo sea su templo. Yo vivo en Él, Él vive en mí. Qué dulce es ese pensamiento para el cristiano. Qué dulce lo es. ¿Tú puedes decirlo?
Y entonces, teniendo esta promesa maravillosa en Ezequiel, de que Él pondría su espíritu en nosotros para que entonces sí, nosotros obremos de acuerdo a su ley. Pablo dice, ¿de veras? ¿Tan necios son? En el versículo 3, tan necios son, habiendo comenzado por el espíritu, ahora van a acabar por la carne. ¿Por qué van a hacer eso? Como te refraseo la pregunta, ¿de verdad quieren volver a la ley que lo único que hace es condenarlos y hacerlos caer en maldición? Porque eso es lo que dice Gálatas 3:10, ¿recuerdan? Que está escrito en la ley, maldito todo aquel que no permanece en estas obras de la ley para hacerlas todas. ¿Tú cumples con la ley? ¿La cumples bien? ¿Cumples los 10 mandamientos bien? ¿Qué trae la ley sobre nosotros? Condenación, temor, vergüenza. ¿De verdad quieres volver a eso? ¿De verdad eso es en lo que quieres basar tu vida y la justicia que vas a presentar delante de Dios? Y luego dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van ahora a terminar por la carne? Ahora sí te refraseo la pregunta. ¿De verdad crees tú que lo mejor que Dios hizo por ustedes fue darles una salvación incompleta? En la que sí Él dio a Cristo, pero tú también tienes que ponerle. ¿De verdad crees que eso es lo mejor que Él pudo hacer por ti? Y luego deja tú, ¿de verdad crees que Él dio una salvación así incompleta, tan débil, tan deficiente, que incluso las obras de un hombre débil y lleno de imperfecciones como yo puede completar? Habiendo comenzado por el Espíritu y habiendo confiado en la perfección de lo que Jesús hizo por ti, ¿ahora tú vas a completarlo con tus obras? ¿Con lo que tú haces? De verdad, la idea de que la naturaleza humana, nuestra naturaleza débil, pecaminosa y caída, puede, ya no digamos mejorar la salvación, de a perdida igualarse a la obra salvadora del Espíritu Santo, es ridícula por decirlo menos. Ridícula. No se puede. De ningún modo. Entonces dice el apóstol Pablo, o sea, tan necios son. Usen su cabeza, por favor. ¿Por qué están pensando así ustedes? ¿Qué les dijeron? Como dice el versículo 1, ¿quién los fascinó? Obviamente los judaizantes, pero ya hablamos de esa palabra fascinó, que es como si alguien les hubiera puesto un hechizo ahí en el... ¿Qué les pasa? Están actuando como zombies. Despierten. ¿De verdad quieres hacerlo así? ¿De verdad quieres presentarte delante de Dios así? Y luego dice en el versículo 4, tantas cosas han padecido en vano. Bueno, si es que realmente fue en vano. Te lo refraseo. A veces para mí ayuda a refrasear las cosas. A veces, como vienen en la Biblia, a veces no, como que no las entendemos tan bien porque el lenguaje ya es un poquito viejito. Pero te la refraseo. Todo por lo que han pasado a favor del Evangelio lo van a perder. Todo lo que has escuchado, todo lo que has visto, las cosas que has pasado, las cosas que has avanzado, lo que el Espíritu Santo ha hecho por ti, ¿de verdad lo vas a desechar? Pablo pregunta, siento yo, como reprochándoles el hecho de que algunos de ellos están empezando a escuchar a estos judaizantes que dicen, sí, la fe en Jesús ayuda, pero también tienes que hacer esto. Yo pienso como, está ahí como reprochándoles, diciéndoles, oigan, pues ¿qué les pasa? ¿Van a perder todo lo que han experimentado de la mano de Dios para su salvación? ¿Van a hacer eso? Y al final, como animándoles, yo pienso que él dice, bueno, si es que de verdad fue en vano.
como diciéndoles, pues ya, desistan de esa idea, arrepiéntanse de eso. No hagan que las cosas que ustedes han pasado sean nada más eso, una experiencia y ya. No lo echen a la basura. Y sabes qué, tal vez alguno de ustedes podría decir, bueno, pues no es muy de cristianos reprochar. Pero sabes qué, como papá está intentando aprender esto. ¿Sabes qué? Yo siento que Pablo hace lo que muchos predicadores no hacen: confrontarlos, decirles necios. ¿Qué predicador le diría a su iglesia? No, son necios, ¿por qué no piensan? Y ahorita dicen ustedes, aquí no. ¿Qué predicador le diría eso a su gente? ¿Qué predicador les decía? Parecen zombies, ustedes no usan su cerebro. Ya, ¿quién los hizo pensar tanta tontería? ¿Cómo decirles necios y decirles, ya, no lo echen a la basura? ¿Quién reprocharía? Pero ¿sabes qué? Esto es lo que he intentado aprender como papá, que la intención de cualquier castigo no es llevar a los hombres simplemente a que se sientan mal y desesperados. La intención de cualquier castigo siempre debe de ser conducir al corregido por un rumbo mejor. Siempre. Y ustedes que son jóvenes y que todavía tienen relación cercana con sus papás, si ustedes todavía no ven eso, están actuando de una manera muy tonta. Si tú tienes un papá o una mamá que está corrigiéndote para bien y tú no lo entiendes, estás actuando de una manera muy, muy tonta. El apóstol Pablo nos enseña aquí eso, que la corrección siempre debe de llevar a las personas a un rumbo mejor, al arrepentimiento. Y también quiero decirles a ustedes, papás, que si esa no es la intención de su corazón, al corregir a sus niños, entonces deben de examinarse, como yo, como todos los papás. Porque si Dios es ofendido, eso no debemos dejarlo pasar. Pero a veces nos ofenden a nosotros. Y cuando nos ofenden a nosotros debemos de actuar como cristianos. Dice la palabra de Dios que el amor cubre todas las faltas. ¿Cierto? Sí debemos de aprender a diferenciar esa parte. Pero eso no tiene que ver con el sermón. Nomás se los di de gratis. ¿Sale? Ok. Entonces, va la primera cosa que el apóstol Pablo trajo a la mente para los Gálatas fue su experiencia al escuchar el Evangelio. ¿Cierto? La segunda fue su experiencia al recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron? Dice él. ¿Por las obras o por el oír con fe? Y la tercera cosa que Pablo trae a la mente de ellos está en el versículo 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te pregunto, ¿quién es aquel que suministra el Espíritu a los creyentes? ¿Quién dijimos que era en Juan 14? ¿Quién envió al Espíritu Santo para morar en nosotros? El Padre, ¿cierto? Ok. Entonces, aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es ese? Dios el Padre, claro ya. Cuando la Biblia dice suministra el Espíritu, no habla como si nosotros estuviéramos recibiendo un paquete o una bolsita de naranjas, ¿ok? Lo que yo pienso que la Biblia está diciendo es que cuando dice que Él nos suministra el Espíritu, es que Dios obra así en medio de su gente. Dios constantemente está ayudándonos por medio de su Espíritu. Y como Dios nos suministra el Espíritu, esa manera en la que Dios obra en medio de su gente es así, dándoles a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. ¿Qué clase de maravillas? Pues a veces Dios usa algún hermano de maneras muy valiosas, usándonos, dándonos capacidades maravillosas para bendecir a la iglesia, llenándonos de valor para hacer lo que es correcto. Como Dios
nos hace actuar para el bien de otros, cómo Dios nos da fe para creer cosas que a veces para nosotros no son fáciles, cómo Dios nos da amor, cómo nos da esperanza, cómo Dios nos hace obedientes, cómo Dios cambió nuestro carácter, ¿verdad? De modo que de verdad sí podemos decir que hubo dos de nosotros, uno viejo y el que vive ahorita. Y podemos ver una línea bien clara de nuestra vida vieja a la vida que Dios nos ha dado. Cómo Dios nos santifica, cómo Dios nos hace ver la maldad de nuestro pecado y cómo Él nos ayuda a vencerlo. Cómo nos transforma en gente bondadosa. Cómo nos ha hecho cambiar nuestra manera de pensar. Cómo Él nos da el poder y la voluntad de vencer nuestro pecado. Cómo cambia esta manera de pensar de nosotros tan hecha al mundo, ¿verdad? Y cómo la va corrigiendo y cómo la va encaminando para que, como dice Ezequiel, nosotros podamos andar en sus preceptos y en su ley por medio de su espíritu, ¿cierto? La pregunta es esa. Aquel que les da el espíritu, que les suministra el espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho porque les pone una condición de ve y haz esto y luego te ayudo? ¿O lo ha hecho porque ustedes escuchan con fe? Y sin ser teólogos, ustedes saben la respuesta. ¿Cierto? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. ¿Cómo es que Dios hace estas cosas? ¿Las hace porque nosotros cumplimos las cosas que la ley exige o porque creemos en el Señor Jesús? ¿Cómo es que obra entre ustedes? ¿Cómo es que lo hace? Y yo creo que con estas 5 preguntas que vimos aquí, el apóstol Pablo intenta como decirles, ya no nieguen la verdad. Ustedes no nieguen de lo que ustedes son testigos. Ustedes lo han visto de primera mano. Ustedes lo saben. Yo no quisiera que alguno de ustedes también viva su cristianismo de ese modo, pensando que Dios los ama más por lo que ustedes hacen bien o por lo que hacen mal. Los ama menos. Si de verdad Dios nos ha justificado por la fe sin las obras de la ley, entonces Él nos ve como perfectos, justos, inocentes, sin culpa alguna. Y como se los he dicho ya, si ustedes son cristianos, ustedes son perfectamente aceptados y Dios no los va a amar más de lo que los está amando ya. Y no los va a aceptar más de lo que los ha aceptado ya. Eso es lo que significa la justificación por fe. Que Él, en virtud de su justicia y por su muerte en nuestro lugar, tomando nuestra culpabilidad, Él nos ha dado su justicia a nosotros, su justicia perfecta. Esta pregunta de el Padre les dio todas esas cosas hasta que cumplieran la ley, pues está muy tonta, ¿no crees? Porque Él nos ha llenado de tantas cosas buenas. Y ninguno de nosotros ha cumplido la ley un solo día. Ni uno. ¿Cuál es el punto de todo esto? Y yo quiero primero decirles, defiendan esa verdad. Defiéndanla. Todas las religiones que tenemos alrededor de nosotros hablan de la fe y las obras. Sí, tienes que creer, pero también tienes que hacer ciertas cosas. Todas. No permitan que las personas crean mentiras. Enséñenles. Segundo, vivan esa verdad. No vivan vidas cristianas que están marcadas por la vergüenza todo el tiempo. Si bien nuestros pecados deben de hacernos sentir mal y debemos de arrepentirnos por ellos, nuestros pecados nunca, jamás deben de obstaculizarnos para ir con el Señor Jesús, porque el Señor nos ha justificado. Ya nos ha justificado. ¿Ok? Ya lo ha hecho. Es el arrepentimiento, ve con Él. Pide perdón. Empieza otra vez. Y empieza otra vez confiando en su misericordia y en la gracia que Él te ha dado. Y tercero, delante de esta salvación que tenemos nosotros aquí tan grande, en la que si te diste cuenta la Trinidad completa obra a nuestro favor,
el Hijo siendo presentado en nosotros claramente, el Espíritu Santo que nosotros recibimos, el Padre suministrándonos. ¿Te das cuenta? Ahí está la Trinidad obrando para nuestra salvación completa en esta salvación tan grande que nosotros tenemos. No podemos más que con alegría, con mucha humildad, con mucho amor, como dice la palabra de Dios, ir, postrarnos y arrodillarnos delante de la roca de nuestra salvación. Ninguno de nosotros hemos obrado para nuestra salvación. La salvación es del Señor y nosotros disfrutamos de ella. Nosotros disfrutamos de ella. Es el Padre el que nos da todas las cosas, es el Hijo quien es nuestro Salvador, es el Espíritu Santo que nosotros recibimos, el que está ahí constantemente ayudándonos. Es la Trinidad ahí que está salvándote. Este argumento que tenían los judaizantes y que tienen muchas religiones mal llamadas cristianas alrededor de nosotros es simplemente ridículo. Pensar que yo puedo completar lo que Dios le faltó o que yo debo de completar de cierto modo mis salvaciones es una tontería. Cuán agradecidos deberíamos de estar nosotros por todas las cosas que Él ha hecho. Y cuántas cosas nosotros podemos recordar que Dios nos ha suministrado por medio de su Espíritu, cómo nos ha ayudado, las cosas por las que hemos pasado, igual que los Gálatas, las cosas que hemos experimentado de su mano. ¿Cierto? Cuán honrado no debiera de ser Él. Cuán amado no debe de ser Él. Cuánto nosotros no deberíamos de atesorar la salvación que Él nos ha dado.